Misioneros en Sudamérica. Pioneros del Adventismo en Latinoamérica. Capítulo 7. Eduardo W. Tomán. Con un par de zapatos. El nombre de Eduardo W. Doumen está ligado a las primeras publicaciones periódicas adventistas en los países hispanos de la división sudamericana. Uno fue editor de la revista misionera Señales de los Tiempos que apareció en Chile en el año 1900. Se desempeñó además como el primer director y redactor de la revista adventista en español, que se inició también en Valparaíso, al año siguiente. Las revistas que dirigió llegaron a todo el país, abrieron surcos para la siembra de la verdad, cruzaron las fronteras y llegaron hasta los lugares donde los predicadores no pudieron ir. Su entusiasmo por la predicación de las buenas nuevas de salvación lo llevó a recorrer personalmente la geografía de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, portando un mensaje de esperanza. Una mirada a su ministerio despierta una renovada convicción del valor de la página impresa para la evangelización de los inconversos y para el fortalecimiento de la Iglesia. Los periódicos en español. Varios esforzados servidores de Dios pueden mencionarse en relación con los comienzos de la obra de las publicaciones en Sudamérica. El pastor Nelson Z. Taunera, entre otras cosas, el responsable de la Sociedad de Publicaciones en Buenos Aires, cuando comenzó a publicar una revista llamada El Faro. Contó con la colaboración de Jan Guillaumier y Francisco H. Westphal. Este periódico de 12 páginas que apareció en 1897, fue el primer periódico en español publicado en Sudamérica. Para mayo de 1906, el equipo de impresión que funcionaba en el Colegio Camarero, en la provincia de Entre Ríos, fue trasladado a Florida, provincia de Buenos Aires, dando origen a la Asociación Casa Editora Sudamericana. Desde ese lugar, por más de 100 años, la editora denominacional suple las necesidades de los países de habla hispana de la división sudamericana. Los comienzos de la revista misionera Señales de los Tiempos se remontan al año 1900 y al ministerio del pastor Graham H. Baber. El periódico publicado en Valparaíso, Chile, tenía en ese tiempo solo 8 páginas y la tirada mensual alcanzaba los 1000 ejemplares. Baber, primer pastor enviado a la misión de la costa occidental sudamericana, había hecho un largo viaje de Chile a Perú en compañía de Eduardo W. Doumen. Durante la gira, Doumen convenció al pastor acerca de la necesidad de publicar un periódico. Eduardo comenzó como asistente, para convertirse luego, y al mismo tiempo, en redactor, impresor, colportor y administrador en la obra de publicaciones. Para publicar esta revista La Misión compró una prensa manual. Este periódico misionero fue vendido en cantidades crecientes por los colportores. El número especial que se publicó poco después del terremoto de Valparaíso en 1906 alcanzó una tirada de 30.000 ejemplares. Esta primera imprenta de la Iglesia en Sudamérica tuvo su propio peregrinaje. Conocida como El Pacífico, en Valparaíso, se trasladó a Iquique como Imprenta Adventista y regresó a Valparaíso 2 años después. En noviembre de 1905 se incendiaron las oficinas de la misión y de la imprenta con cuantiosas pérdidas materiales, aunque sin daños personales. Luego del incendio de las oficinas y del terremoto que destruyó gran parte de la ciudad, hubo necesidad de comprar una nueva imprenta con donativos recibidos de muchos lugares. Por un par de años la imprenta funcionó cerca de Santiago, hasta que en 1910 se trasladó parte del equipo a Buenos Aires y la imprenta se fusionó con la que existía en la Argentina. Para ese tiempo, Señales de los Tiempos era una importante revista de 32 páginas. Por su parte, la revista adventista comenzó a publicarse ello de enero de 1901 en Valparaíso, con 4 páginas, las que luego aumentaron a 8, 12 y 16. Eduardo W. Doumen fue su primer editor. La revista era distribuida en la costa occidental, llegaba a la Argentina, del otro lado de la cordillera de los Andes, incluso se enviaba al Brasil y a España. Su distribución era muy importante para los miembros de las iglesias, porque en aquellos tiempos la revista incluía las lecciones para la escuela sabática. A partir de 1904, la revista adventista comenzó a publicarse en Buenos Aires para todos los países de la Unión Misión Sudamericana. En ocasión del Congreso de la Asociación General de 1909, celebrado en Tecoume Park, Washington D.C., los delegados sudamericanos que hablaban español acordaron que la revista fuera el órgano oficial de la Iglesia en todos sus países. Pasión por la misión.
Los hermanos Eduardo y Víctor Doumen pertenecían a una familia de colonos suizos, emigrados a Chile en 1885.4 al igual que los Krieghoff y los de Signet, dejaron Europa para asentarse en el Nuevo Mundo. Antes de llegar a las costas chilenas del Pacífico navegaron a través del Atlántico y cruzaron por el Cabo de Hornos. Contaban con fuertes raíces protestantes y leían regularmente la Biblia en alemán. Primero se asentaron en la zona de Púa y posteriormente en Santiago, donde instalaron una carpintería. Curiosamente Víctor y Eduardo se conectaron con el adventismo por caminos diferentes. Víctor tenía 18 años cuando se acercó a los primeros colportores de Chile, Bishop y Davis, porque los había visto leyendo la Biblia en una visión. Eduardo, hermano mayor de Víctor, tenía fuertes inquietudes espirituales y buscaba algo mejor para su vida. Se había convertido en un ferviente presbiteriano, cuando comenzó a descubrir la doctrina del sábado. Su padre no pudo ofrecer una respuesta satisfactoria a sus preguntas. Entonces, un zapatero que pertenecía al círculo de la familia Balada le explicó por qué no trabajaba los sábados y le obsequió un folleto de 32 páginas titulado El misterio de iniquidad. En gran medida por la lectura de ese material misionero, Eduardo adoptó el mensaje adventista. Una enfermedad lo retuvo en cama por una semana y le dio tiempo para leer el folleto y estudiar la Biblia con la ayuda de una concordancia. Su intención era refutar el contenido del tratado, pero cuanto más estudiaba las Escrituras, más se convencía de que era él quien estaba equivocado. Creyó que el sábado era el día de reposo bíblico y comenzó a guardarlo. Aunque Víctor y Eduardo habían conocido acerca de la observancia del sábado en forma independiente, empezaron a asistir juntos a la primera escuela sabática que se organizó en Santiago, en casa de Balada. En ese lugar, en ocasión de una reunión bíblica donde se estudiaba la profecía de los 2300 días, los hermanos Doumen se encontraron con el pastor Balada y su esposa, el zapatero y los colportores Frederick W. Bishop y Thomas H. Davis. Como Eduardo había sido un miembro activo de la iglesia presbiteriana, no le resultó difícil convertirse en líder de la primera congregación adventista de la ciudad de Santiago de Chile. La alegría de estos descubrimientos bíblicos no era compartida por Walter Doumen, el hermano mayor. Inútilmente insistió en que sus hermanos lo ayudaran en la carpintería los días sábados, asignándoles tareas específicas. Como las buenas maneras no hicieron que Víctor cambiara de actitud, un día enojado le arrojó un mazo directamente a la cabeza. Víctor evitó el impacto, pero el mazo golpeó con tanta fuerza la pared que el mango se rompió. El padre debió intervenir para calmar los ánimos de su hijo mayor. Los padres de Eduardo W. Doumen eran pobres y no pudieron sino ofrecerle una educación primaria. Sin embargo, el fervor de su nueva fe lo llevó a compartirla, especialmente a través de las publicaciones. Víctor fue su compañero en la distribución de folletos misioneros. Sus acentuadas carencias materiales no apagaron su deseo de predicar el Evangelio. Como no tenían más que un par de zapatos entre los dos, uno salía a trabajar mientras el otro quedaba orando. Al igual que su hermano, Eduardo llegó a ser un pastor y predicador destacado. Lo que no tuvo parangón fue su dedicación a la venta de revistas misioneras. Como las publicaciones adventistas eran escasas en aquel tiempo, Eduardo estudió inglés y comenzó a realizar traducciones y a publicarlas con un hectógrafo. Un artículo suyo en la revista adventista de agosto de 1901 refleja su sentir: es necesario que cada adventista haga algo para propagar la verdad. Dedicad a lo menos el domingo a la venta de nuestro periódico. Pedid al Señor que os dé valor, y no seáis tímidos, mirad que no hay nada vergonzoso en la obra del Señor. Hermanos, hermanas y niños, todos pueden y deben iniciarse en esta tarea. Eduardo W. Doumen influyó en la conversión de su amigo de la niñez, Carlos E. Krieghoff, cuando todavía era presbiteriano. Ahora era momento de acercarlo a la fe adventista y así lo hizo. Lo visitó y le regaló el libro Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, en alemán. También lo instruyó en la doctrina bíblica acerca del sábado. Carlos aceptó su enseñanza y comenzó a guardar el sábado. A medida que estudiaba la Biblia y los escritos de Elena G. de White, cambió su manera de vivir. Dejó el alcohol y el tabaco. A los 27 años fue bautizado por el pastor Baber y se transformó en director del Grupo Adventista de Victoria. Precisamente en Victoria se realizó el primer congreso de la misión chilena en 1898.
En la lista de los instructores convocados para el evento se registra el nombre de Eduardo W. Doumen. En la memorable visita a Chile del presidente de la Unión Misión Sudamericana, Pastor José W. Westphal, en 1902, Eduardo Doumen lo acompaña junto al pastor Alfredo Ogden al sur del país. Salieron en tren de Valparaíso y se detuvieron en Santiago, Rancagua, Rengo, Chillán, Los Ángeles y otros lugares. La gira por barco rumbo al norte los llevó a Coquimbo, Caldera, Copiapó, Chañaral e Iquique. Eduardo W. Doumen contaba con una buena provisión de periódicos y no desaprovechaba ocasión para ofrecerlos. Solo en Copiapó vendió 160 ejemplares de Señales de los Tiempos. Con la llegada del pastor Francisco H. Westphal en 1904, Eduardo W. Doumen se dedicó por entero a la distribución de periódicos, especialmente en la costa entre Valparaíso e Iquique. Dejó la imprenta de Valparaíso a cargo de su hermano Víctor, mientras él continuó trabajando como redactor de Señales de los Tiempos y de la revista Adventista. Cuando Francisco H. Westphal decidió recorrer el norte de Chile, en 1905, Eduardo Doumen volvió a acompañarlo. Disponían del libro Palabras de Vida del Gran Maestro para vender en el viaje. A su regreso organizaron las iglesias de Antofagasta y Rengo. Misión sin fronteras. Por el año 1898 un grupo de misioneros se instaló en Lima, capital del Perú, con el propósito de establecer la obra. Entre otros se contaban José Luis Escobar y Víctor Doumen. Al regresar a Chile, Víctor Doumen animó al pastor Baber a visitar el Perú. A mediados de 1899, Eduardo Doumen acompañó al pastor Baber por el norte de Chile y el Perú. Permanecieron un mes en Iquique, Huara y otros lugares, donde afirmaron a los miembros y bautizaron interesados. En Lima convocaron a creyentes e interesados y tuvieron reuniones por 10 días. Al final de la gira de 3 meses habían bautizado a 24 personas. En 1902 Eduardo W. Doumen hizo una gira por Perú y Bolivia junto a José Luis Escobar. Compartieron el mensaje por medio de la voz y de la página impresa. Se embarcaron en Iquique y tocaron los puertos de Pisagua, Arica e Do. En esta última localidad realizaron reuniones, a pesar de las advertencias de las autoridades policiales. Algunas personas se decidieron por la verdad, mientras que otras compraron sus libros, revistas y folletos. Llegaron a la ciudad de Arequipa, en el Perú y continuaron su viaje en tren hasta Puno, en el altiplano. Siguieron vendiendo números sueltos y suscripciones de Señales de los Tiempos en Bolivia. En La Paz obtuvieron 200 suscripciones y vendieron 1000 ejemplares. Un tiempo después visitaron Cochabamba y Quillacollo. Mientras Escobar regresó a Oruro y Antofagasta, Doumen viajó a Sucre. Unos pocos aceptaron el mensaje en aquellos tiempos complejos para la evangelización. Eduardo W. Doumen también llegó con las publicaciones a varias ciudades del Ecuador. Muchas veces las vendió en las mismas estaciones del ferrocarril. En la ciudad de Riobamba, un hombre empezó a gritar, «Esta revista está prohibida». En efecto, un dirigente religioso había prohibido la lectura del periódico. Entonces Doumen también se puso a gritar, «Aquí está el periódico prohibido». No pasó mucho tiempo antes que hubiera vendido todos los ejemplares que llevaba consigo. Cuando el tren se puso en marcha, todavía había gente en la plataforma que seguía pidiendo más ejemplares. La Unión Misión Sudamericana decidió la ordenación de Eduardo W. Doumen como pastor en 1904. 2 años después formó su hogar con Flora Westphal, hija del pastor José W. Westphal. Al siguiente año se trasladó con su esposa a Cochabamba, Bolivia, para dirigir la misión boliviana. Durante los 2 años y medio que permanecieron en ese país antes de retornar a Chile, hubo momentos en que Eduardo fue el único obrero. Trabajó entre los hispanos y realizó alguna labor en favor de los indígenas aymaras y quechuas. La misión quedó entonces bajo la dirección de Fernando Aestal. Bolivia, con arraigadas costumbres ancestrales y fuertes prejuicios contra las iglesias protestantes, fue el último país de Sudamérica en el cual se estableció la iglesia. Solo la fe de los pioneros anticipó la preciosa y abundante cosecha de los años futuros. Las responsabilidades administrativas no alejaron a Eduardo W. Doumen de su pasión por la misión y por las publicaciones. En la revista Adventista de marzo de 1908,
cuenta de un viaje de 8 días realizado con su esposa y su hija desde Bolivia hasta Santiago de Chile. Se detuvieron primero en Oruro y de allí continuaron a Antofagasta. Como lo había hecho antes, Eduardo empleó las largas horas del viaje en tren en la venta de publicaciones. Cuando el tren paraba, continuaba con su tarea en las estaciones. El viaje se detuvo en un lugar llamado Uyuni. Buscaron alojamiento y Eduardo aprovechó para hacer una visita. Al regresar se sentía cansado por el largo viaje y por las pocas horas de descanso. De todas maneras, no se sintió libre de descansar sin hacer algo por la gente de la localidad. Tuvo un momento de oración y regresó a la calle a las 8:30 de la noche. Antes de las 10 de la noche había vendido 7 números de Señales de los Tiempos y había realizado 12 suscripciones. La noche siguiente los encontró en Cala, Ma. En ese lugar hasta el hotelero y unos vecinos del hotel se suscribieron a la revista misionera. Eduardo siguió realizando suscripciones en algunos comercios que permanecían abiertos. Cuando regresó al hotel, poco antes de la medianoche había vendido unas 20 revistas y 11 suscripciones. En Antofagasta visitó interesados y en el vapor vendió revistas y ejemplares de El conflicto de los siglo dólar. En una población llamada Taltal volvió a distribuir Señales de los Tiempos, vendió el libro Cristo nuestro Salvador y repartió tratados. Solo un día permanecieron en Valparaíso, antes de salir hacia Santiago. En el tren no le permitieron vender sus materiales, pero bajaba en las estaciones y continuaba ofreciendo revistas. Al final de aquel viaje había entregado unas 600 Señales de los Tiempos, había tomado 26 suscripciones anuales, y había vendido 3 Cristo nuestro Salvador, 5 Gloriosa Venida, 6 Evangelios en quechua, 18 El conflicto de los siglos y otros impresos. Cuando la obra de las publicaciones se trasladó a la Argentina, Doumen se mudó a Buenos Aires al mismo tiempo que las oficinas de la editorial. 12 años después de su aparición, Señales de los Tiempos pasó a llamarse El Atalaya y más tarde Vida Feliz. Doumen continuó editando el periódico hasta su jubilación en 1930. Estas revistas misioneras han realizado una obra silenciosa pero efectiva en la preparación de muchas personas para la aceptación del mensaje adventista. En los caminos de la providencia. Sudamérica fue por mucho tiempo un territorio descuidado. Pero la providencia abrió caminos y escogió sus instrumentos. Escribió el pastor W. A. Spitzer en el número del cincuentenario de la Review que un verdadero aprecio mundial del alcance de la obra parecía penetrar en los planes del pueblo adventista. Agregó que la hora había sonado, y desde entonces parecía como si mensaje y mensajeros fuesen misteriosamente obligados a avanzar por impulso de lo alto, apareciendo por todas partes evidencias de que el camino se preparaba providencialmente. Hombres como Eduardo W. Doumen fueron esos instrumentos que la dirección divina colocó en el momento indicado, en los lugares más necesitados. Un destino similar aguarda aún a quienes se dejan guiar por el soplo del Espíritu.